Bienvenidos a la serie Señales del fin de los tiempos. El tema para hoy, la resurrección de los muertos en Cristo y el rapto de la iglesia. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17 dice: Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Las Sagradas Escrituras hacen mención de un evento maravilloso que está por suceder. Y este evento marca muy bien los tiempos finales en los cuales estamos viviendo. Y se trata de la resurrección de los muertos en Cristo Jesús y del inminente rapto de la iglesia que está por suceder en cualquier momento. La muerte por muchos siglos nos ha separado de personas que hemos amado y que hoy nos gustaría volver a ver para saber cómo están. Cuando se realice la resurrección de los muertos, se presentará también la oportunidad de poder volver a aquellos seres que tanto amamos. Mi estimado amigo, la Biblia nos enseña que la muerte no es el final de todo y nos anuncia que aquellos que murieron en Cristo Jesús volverán a la vida cuando se efectúe el rapto de la iglesia y la resurrección de los justos sea una total realidad. Pero, ¿qué es el rapto de la iglesia? La palabra rapto hace referencia a algo que es sacado o atraído hacia un lugar. El rapto es el evento por el cual Dios saca a la iglesia de este mundo, y lo hace porque se aproxima un juicio sobre todas aquellas naciones que le han dado la espalda a Dios. Salmo capítulo 17, versículo 15 dice: Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. El salmista sabía que este cuerpo humano está limitado por los embates de la maldición del pecado y que se dirige a ser destruido por la misma muerte. Pero también el salmista sabía que un día al despertar, despertaría a la semejanza de Dios, haciendo énfasis a una resurrección donde se sentiría satisfecho de despertar con un cuerpo glorioso en Cristo Jesús. La muerte es una puerta que, si el Señor no efectúa el rapto y la resurrección en el tiempo de nuestro periodo de vida en esta tierra, necesariamente vamos a cruzar, y no importa cuánto demore en acontecer, pues el día que suceda, nuestros restos mortales serán levantados de las tumbas de todos los cementerios existentes y resucitaremos recibiendo un cuerpo glorioso para estar con el Señor para siempre. Cuando una persona muere, pasan las siguientes cosas. El cuerpo vuelve al polvo de donde fue tomado. El espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y el alma se determina su destino final, ya sea para vida eterna o para condenación perpetua, según lo que hizo mientras estuvo en el cuerpo. Los cementerios son lugares de gran tristeza y dolor. Allí muchos de nosotros hemos visto las lápidas y hemos visto los sepelios, e incluso nos ha tocado sepultar un ser querido. Jesús, al referirse a la sepultura de los que duermen allí, dice en Juan 5, 28 y 29, que todos los que están sepultados en aquellas tumbas conmemorativas oirán su voz y serán resucitados. Unos resucitarán para resurrección de vida eterna, y otros, refiriéndose a una segunda resurrección, resucitarán a condenación eterna. Después de ver un poco este asunto, es necesario saber
que todo lo que estamos enseñando que pasará solo acontecerá cuando Dios saque a la iglesia de la tierra por medio del rapto. Y el rapto de la iglesia puede darse en cualquier momento. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 15 versículo 52 que este evento será en un abrir y cerrar de ojos. Una persona promedio parpadea un total de más de 11,000 veces al día. Y esto nos enseña que el rapto de la iglesia podría darse a lo largo del día en más de 11,000 episodios mientras abres y cierras tus ojos. Así que, ahora que lo sabes, mientras pestañeas, medita mucho en esto que acabas de escuchar. Actualmente vivimos en un periodo donde el reloj profético de Dios se encuentra detenido en el famoso tiempo de los gentiles o tiempo de la gracia. Romanos capítulo 11 versículo 25 especifica que ese periodo puede terminar en cualquier momento. Este tiempo es la era de la gracia en la cual vivimos y permítame decirle que terminará cuando Dios dé su voz de llamado como una trompeta y se lleva a su iglesia con él. Pero, ¿qué falta para que se dé la resurrección de los muertos y el rapto de la iglesia? El tiempo nadie lo conoce, solo Dios lo sabe. Pero aquí vale la pena mencionar lo siguiente. La iglesia de Cristo es un conjunto de personas que Él ha llamado y ha redimido y los ha hecho salvos por gracia por medio del sacrificio expiatorio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El número de los que hoy están aceptando al Señor en su vida son muchos y solo Dios conoce cuál es la última alma que se arrepentirá para entonces así Él efectuar el rapto y la resurrección. Puede ser que esa última alma que falta arrepentirse y que conforma la iglesia sea un familiar tuyo o un amigo tuyo que aún no ha dejado entrar al Señor en su corazón como su Salvador. Ahora entendemos por qué es tan importante que la iglesia evangelice y predique del mensaje de salvación a toda la humanidad. Un cuadro interesante que se puede aplicar sobre el rapto de la iglesia está en la historia de Enoc, que aparece en Génesis capítulo 5, versículos 21 y 24. Dios, antes de enviar el juicio del diluvio, se llevó a Enoc al cielo con él. De la misma forma, Dios en estos tiempos del fin, antes de que se dé inicio a la tribulación que vendrá sobre toda la humanidad rebelde, sacará a su iglesia de escena. Las escuelas teológicas y su opinión con respecto al tema del rapto. Al hablar de escuelas teológicas, nos referimos a las formas de pensamiento que se tienen al momento de interpretar el tema del rapto. Son muchas las escuelas teológicas que existen, pero de esas solo hoy veremos dos. La primera escuela es la de el rapto antes de la tribulación. Esta interpretación nos enseña que antes del inicio de la semana 70 de la profecía de Daniel capítulo 9 versículos 24 y 25, la iglesia será raptada y no pasará por el periodo de la gran tribulación. Esta interpretación es la que nosotros creemos, debido a que era la creencia de los siervos como el apóstol Pablo y los padres de la iglesia del primer siglo. Segunda escuela, el rapto después de la gran tribulación. Esta interpretación sostiene que el rapto se dará después de los primeros 3 años y medio de la tribulación y asegura que la iglesia pasará parte del juicio de la gran tribulación. Esta interpretación no la compartían los apóstoles y tampoco los padres de la iglesia. Existen aún más interpretaciones sobre este tema, pero lo cierto es que Dios
en cualquier momento hará oír su voz como de trompeta y llamará a su iglesia. El rapto está por darse y la pregunta es, ¿está usted listo para enfrentar tan magno evento? ¿Pertenece usted a la iglesia del Señor y se siente digno de ser llevado al cielo por Dios a través del rapto? El tema en sí es muy profundo y solo debemos estar listos para cuando acontezca. En el rapto, dice la Biblia, recibiremos al Señor en el aire. Y aquí deseo enseñar algo que quizás usted no ha notado. Hay una diferencia notable entre el rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo. En el rapto de la iglesia, el Señor nos recibe en el aire, es decir, nos pone para ser recibidos en las alturas, pero Él no pone sus pies en la tierra. Y en la segunda venida de Cristo, Él viene, sí, pero viene a ver a Israel y viene a reinar con mano fuerte en medio de sus enemigos. En pocas palabras, el rapto de la iglesia es para la iglesia, mientras que la segunda venida de Cristo es para Israel. Existen dos tipos de resurrecciones. La primera es la que aparece en Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Menciona como bienaventurados quienes forman parte de esta, pues la segunda muerte no tiene poder sobre ellos. La segunda aparece en Juan capítulo 5, versículo 29. Es la segunda resurrección de aquellos que serán condenados por toda la eternidad. Pero, ¿quiénes tienen derecho a la primera resurrección y a formar parte del rapto de la iglesia? La respuesta es, toda persona que en vida tomó la decisión de entregar su corazón al Señor y que reconoció a Cristo como su único y suficiente Salvador. También vemos quiénes no participarán de este evento. Aquellos que nunca inclinaron su vida y corazón a Dios y decidieron vivir sus vidas en base a los placeres que ésta le ofrecía. Amigo, te invito a formar parte de la primera resurrección a vida eterna y no esperes que sea demasiado tarde y despertar en una segunda resurrección con vías a la condenación perpetua de tu alma. Autor de este estudio, hermano Armando Merchán.